Hamelin es una plataforma de compra-venta de artículos de segunda mano. Veíamos que había mucha más fricción en esa parte de deshacerte de las cosas que ya no necesitas que en la compra, y es donde Hamelin ataca, donde ponemos de verdad nuestros recursos, es en el vendedor. El resolverle la vida al que tiene cosas por casa, que no está dispuesta a meterse en una plataforma de clasificados, a estar ahí negociando, chateando para vender. Ahora mismo tenemos 700 y pico mil referencias. Eso para cualquier tienda online es muchísimo. Ese producto que tú no vendes pasa por las manos de un operador. No tenemos en cuenta el estado siempre que cumpla unos mínimos para darte el precio que te ofrecemos es el precio que te vamos a pagar. Entonces hemos tenido que ir construyendo poco a poco todo, desde la aplicación con la que el cliente interactúa, la tecnología de precio instantáneo para darle un precio por ese producto, las integraciones con los transportistas. Cuando empezamos a contactar con los primeros inversores, a lo mejor estábamos en 20 o 30 mil euros al mes. No es mucho, pero sí es mucho para una empresa que tiene 5 o 6 meses. ¿Cuántas rondas de financiación tenéis y qué es lo que se pide en cada ronda de financiación? ¿Qué le tienes que reportar a los que te dan? La empresa tenía 8 meses y después hemos ido haciendo más o menos una ronda al año. Ese primer inversor pues sí te pide primero que gestiones la compañía y que crees un consejo de administración. Primero firmas un pacto de socios en el que básicamente regulan la relación de los socios emprendedores. Los primeros inversores de Hamelin, en mi opinión, son de los más potentes, te diría, que hay en España para esa etapa de la compañía, que son Caviedes, Partners, IDNI y Angels Capital, que es el fondo de Juan Roche de inversión en tecnología. De verdad, los productos nuestros muy asequibles a prácticamente cualquiera, ¿no? Y es que aparte estamos dando una segunda vida a productos que de otra manera acabarían en vertederos, etcétera. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Jimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy es un podcast un poquito diferente porque hemos visto también en comentarios que hay mucha gente que nos ha puesto que también querían otro tipo de perfiles, no solo de inversores, sino también de emprendedores y también tema de cómo se llega de una empresa a emprender y a montar algo real. Y ahora os presentaré al invitado que tenemos aquí, pero lo único que quiero es, como siempre, dar las gracias a los que estáis detrás del podcast, los que nos dejéis los comentarios, los que nos dejan el feedback, toda la gente que nos ve. Lo único que os pido, si nos veis y no estáis suscritos, dadle a suscribir, porque con esto es lo único que se puede pedir es eso, porque es lo que nos hace crecer y que más gente nos vea. No ya que nos vea, sino que el invitado que nos va a ver, hay muchas veces que nos dice que no porque somos pequeños, entre comillas. Pero yo creo que si ven más suscriptores será más probable que traigamos a gente que os guste más, porque hay gente que nos habéis pedido que directamente hemos contactado con ellos y nos han dicho es que vuestro podcast es pequeño, no sé qué. Bueno, ya sabéis, la métrica de la vanidad del número de seguidores es lo que se mira, pero de contenido estamos más que servidos. Pero pequeños no somos, porque tenemos casi 20.000 personas que regresan a ver nuestros vídeos, solo que no están suscritos. Así que si eres uno de ellos, dale clic a suscribir. Eso es. Y ahora sí, después de esto, pues voy a dar la bienvenida a Valentín Izquierdo. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Muy buenas. Valentín es el CEO de Hamelin, que seguramente habrá muchos que no conozcáis, pero Hamelin es una empresa que usa la tecnología, y yo que vengo del mundo de tecnología, también indagaré ahí un poquito, para vaciar las casas, decís vosotros, ¿no? Efectivamente. Lo que hacen es que, bueno, os encargáis de darle una segunda vida a todas esas cosas que tenemos en casa, libros, películas, música, todas esas cosas que tenemos ahí de segunda mano, ¿no? Y las ponéis a disposición de que una persona la venda y otra la pueda coger. Entonces, vamos a andar un poquito ahí en cómo surge todo esto y qué es lo que hacéis para la gente que nos conozca, porque seguramente habrá gente que nos conozca y los que os conozcan, pues mira, que vean un poquito las tripas, ¿no? De esto, que siempre está bien ver los negocios de cómo va. Entonces, explícanos en tus palabras qué es Hamelin y cómo nace esto de Hamelin. Magnífico. Pues a ver, Hamelin es una plataforma de compraventa de artículos de segunda mano, con mucho foco en libros, música, películas y videojuegos. Son los verticales de producto que trabajamos a día de hoy, aunque nuestra idea es dar ese servicio también en otros verticales, pero bueno, poco a poco. Y lo que pasa es que lo hacemos de una manera un poco particular, que es no poniendo en contacto a particulares, como históricamente han hecho las plataformas de clasificados, sino gestionando nosotros la compra y la venta de principio a fin. A través de una aplicación móvil damos precios instantáneos de compra a los clientes por las cosas que nos quieran vender. Ahora después, si queréis, entramos en cómo funciona la aplicación móvil y demás. Ofrecemos la recogida de forma gratuita cuando y donde el cliente nos diga, y después nosotros en nuestra planta
de procesado de cosladas, nos encargamos de procesar todo ese producto y venderlo de forma internacional, diría, pues cerca de un 30% de las ventas se hacen fuera de España, a través de los principales canales de venta, como pueden ser Amazon, eBay, Fnac y cada vez más nuestro propio canal, nuestro propio e-commerce, que desde octubre del año pasado pues va cogiendo más fuerza. Oye, ¿y el nombre Hamelin? ¿De dónde viene? El nombre Hamelin pues viene bueno, primero de que los dominios.com, ahora creo que los dominios tienen menos peso en el posicionamiento y demás, pero cuando nosotros lanzamos pues era importante en el .com, ahora ya no hay tanto .com, ¿no? Y después pues de la fábula del buen pagador, de la historia del flautista Hamelin, bueno, pues nosotros pagamos religiosamente a nuestros clientes de forma prácticamente instantánea, entonces bueno, va por ahí la relación. Qué interesante. Yo te quería preguntar, porque nos has dicho que no es como, por ejemplo, Wallapop. Al final tú en Wallapop pones una cosa y yo se la vendo a un tercero. Pero aquí yo pongo una cosa en vuestra aplicación, me la compráis vosotros, Sí. y luego hay otro que a lo mejor no me la compra en ese momento, sino que la compra más tarde, o tenéis que tener un match para poder hacerlo. No tiene que haber un match. Lo que sí hacemos es que para ofrecerte un precio por tu artículo, para comprártelo, sí hemos calculado previamente la demanda que va a tener ese producto. Y de hecho el precio que te ofrecemos se basa en el precio al que nosotros vamos a poder vender ese producto. Entonces básicamente lo que nosotros vimos es, oye, ¿por qué ha evolucionado tanto la experiencia que tenemos comprando online? Entráis en Amazon, en cualquier tienda. Sabéis el precio del producto que queréis, lo añadís a la cesta, lo compráis mañana o en 48 horas lo tenéis en casa, ¿no? Sin embargo, el proceso inverso es mucho más tedioso, ¿no? Tienes que recurrir pues, a plataformas de clasificados, subir una ficha de producto, subir fotos, chatear, quedar físicamente para el intercambio del artículo. Es decir, veíamos que había mucha más fricción en esa parte de deshacerte de las cosas que ya no necesitas, que en la compra. Y ahora que estamos hablando todo el día de economía circular, veíamos mucha más fricción en esa parte y es donde Hamelin ataca, ¿no? Entonces lo que hicimos es, de base, incluso sin saber todavía con qué productos íbamos a empezar, dar una solución para asemejar lo máximo posible la experiencia que tenemos cuando vendemos cualquier producto que no queremos a la que tenemos cuando compramos. Oye, te doy un precio instantáneo, te lo recojo gratuitamente sin que te muevas de casa y yo ya me encargo después de la venta y el pago de tus productos te lo hago de forma casi instantánea. O sea, con un par de clics te olvidas y el dinero en tu cuenta bancaria para gastártelo lo que tú quieras. Y yo ya después me encargo de procesar todo ese producto y de encontrar al comprador que pueda querer ese producto, no solamente en España, sino en el mundo entero. Entonces iba un poco por ahí la idea. O sea, ¿cómo se dice? Rápido y pronto, digamos que le mejoran la vida al vendedor del producto. Sí, de hecho después de forma indirecta, también terminas teniendo una tienda de artículos de segunda mano con una calidad verificada, con unos precios. Tenemos más de 700.000 artículos ahora mismo en oferta, en stock. O sea, es un catálogo bastante grande y que va creciendo. Pero nuestro foco desde el principio y donde tenemos la batalla y donde ponemos de verdad nuestros recursos es en el vendedor. Es en encontrar el resolverle la vida al que tiene cosas por casa y es una parte muy grande de la población, aunque no lo creamos, que no está dispuesta a meterse en una plataforma de clasificados a estar ahí negociando, chateando para vender un producto. Es que es muy engorroso porque si tú en cualquier plataforma tú quieres vender algo y están los hola, Sí. ¿Cuánto es? Me lo dejas en 5 y tú dices, pero y ese proceso te quita tiempo. O sea, yo que estoy vendiendo me quita tiempo, con lo cual teniendo a un Hamelin de por medio realmente es 5, toma, me lo buscas tal día y ya está. Exacto. Entonces tú vas a saber previamente cuánto te vamos a pagar por tus productos. De hecho, la experiencia de la aplicación es que tú haces una cesta, igual que cuando compras, pero es una cesta de venta. Y el importe total que aparece ahí es el que te vamos a pagar en vez del que tú vas a pagar por tus productos. Entonces es como muy asemejando esa experiencia, ¿no? Y entonces, pues, priman la comodidad y la conveniencia versus el optimizar al máximo el precio que van a recibir por sus productos. Y ese es el tipo de cliente al que nosotros atacamos. Que curiosamente, la parte de lo que nosotros llamamos supply, que es los clientes que nos venden, nuestros vendedores, no te pisas con el cliente de Wallapop o de Mil Anuncios realmente, porque es un cliente diferente. El cliente de Wallapop es el que está dispuesto a entrar, a chatear, a maximizar el euro que va a recibir, tal. El cliente de Hamelin es diferente, no tiene nada que ver. Sí se pisan en la parte de la compra.
pero ahí nosotros los vemos mucho más como partners, porque nosotros con Wallapop, por ejemplo, tenemos un acuerdo a nivel nacional y somos el vendedor con más catálogo dentro de la plataforma. Entonces nosotros, los marketplaces de este tipo, quieren que haya vendedores como nosotros que les enchufen un catálogo muy amplio de productos de una calidad verificada y con un servicio de entrega profesional. Y nosotros nos encanta que haya marketplaces con tanto tráfico donde nosotros podamos dar visibilidad a nuestro producto. Y nosotros la marca la creamos en el supply, en la parte del vendedor. Porque vosotros, como os has dicho antes, o sea, tenéis todo este catálogo y vendéis. En Amazon yo voy a comprar algo de segunda mano, que muchas veces cuando yo estoy comprando, sobre todo compro muchos libros, y te pone prácticamente nuevo desde no sé cuánto, ¿no? Pues a lo mejor eso os lo compraría a vosotros. Efectivamente. Y de hecho, muchas veces no sabes que nos compras a nosotros porque dentro de los marketplaces una desventaja, entre comillas, que tienes es que no creas marca. Porque tú muchas veces entras, compras y te crees incluso que le compras a Amazon. Pero en opciones de segunda mano te diría que si entras a comprar un libro, en Amazon es muy, muy, muy probable que sea Hamelin el que lo oferte y esté en las primeras posiciones. Sobre todo en el vertical libros. Ujú. Ujú. Pues nada, la próxima vez que vaya a comprar un libro. Trabajamos por debajo de las plataformas. Pero se ve, ¿pone Hamelin o no? Pone Hamelin, lo que pasa es que, bueno, depende del marketplace, dan más visibilidad al vendedor o menos, y aparte estás vendiendo al final un commodity que es el producto es exactamente el mismo que vende el vendedor de al lado, entonces no creas tanta marca ahí, muchas veces no sabes. ¿Qué pasa? Que nosotros después pues intentamos a nivel de packaging y demás que cuando te llegue el producto pues te impacte a nivel de branding en esa que es el único punto de contacto que tenemos con el cliente y que podemos controlar un poco más. Y cuando Hamelin empezó, Uh-huh. no habían competidores aquí en España con este mismo funcionamiento. No, y de hecho no los hay, te diría, a excepción de un competidor alemán que tenemos que entró no hace mucho en España. No, la verdad es que no. Con este modelo es un negocio que aparte nosotros vimos que funcionaba en Alemania, un player muy grande, en Reino Unido hay un player muy grande, en Estados Unidos también hay un par de players grandes, pero en el sur de Europa, que es donde Hamelin está intentando hacerse grande y fuerte, no, y sin embargo el mercado de los medios de contenido físico, que es lo que nosotros trabajamos, libros, música, pelis, videojuegos, que tienen un componente de idioma tan grande, el castellano es brutal, es muy grande en todo el mundo, no solo en España, sino en Latinoamérica, el mercado hispanohablante de Estados Unidos, más de 40 millones de personas, vimos ahí una oportunidad muy grande que es a donde nos dirigimos. No es nuestra intención ir a Reino Unido, a Alemania, al menos de momento. Y la parte esta en la que vosotros vendéis esos productos, ¿cuál es la principal ventaja a mí como particular de comprar a vosotros que Wallapop? Entiendo que vosotros tenéis algún sistema de verificación. ¿O? A ver, es que a Wallapop no le compras a Wallapop. Vas a entrar en Wallapop, vas a buscar un producto y Hamelin seguramente sea el que te lo venda. Entonces nosotros al final estamos en todos sitios. Si la forma tradicional de venta a través de Wallapop que ha sido a través que han sido particulares, pues a ver, te diría que es como cuando vas a una tienda o tienes que negociar con un particular. Tú cuando vas a comprar, nosotros no nos imaginamos en la experiencia de compra en la que cada vez que vayas a comprar un producto, sea el que sea, tengas que estar chateando con uno, negociando el precio, viendo a ver dónde vas para quedar para el artículo. Entonces lo que te da Hamelin es que en artículos de segunda mano entramos a profesionalizar todo eso y tú vas a comprar un artículo de segunda mano como si estuvieras comprando en una tienda. Te lo vamos a entregar en 24 o 48 horas, la calidad está verificada, el packaging es perfecto, la atención al cliente es muy buena detrás de esa venta. Es como profesionalizar el mercado de segunda mano. ¿Y cómo verificáis vosotros de antemano la calidad de esos productos con el vendedor? Porque claro, yo te puedo decir, está en perfecto estado, te lo mando y tú me pagas cuando lo recibes y lo ves. Sí. Lo hacemos muy rápido. Ahora mismo somos 40 personas en el equipo y cerca de 12, 13 personas están en planta. Entonces, ese producto que tú nos vendes pasa por las manos de un operario. Entonces, lo primero es que nosotros no tenemos en cuenta el estado siempre que cumpla unos mínimos para darte el precio. El precio que te ofrecemos es el precio que te vamos a pagar, pero no se te paga hasta que no se procesa ese producto en planta. ¿Cuándo se procesa? Al día siguiente de la recogida. No es que nos llevemos una semana para procesar un producto. Entonces, desde la recogida al día siguiente nos llega ese producto a nuestras instalaciones. Ese producto ese mismo día se procesa y se te emite el pago. ¿Qué pasa?
Si hay artículos que no están en las condiciones mínimas que nosotros necesitamos, porque al final ese producto lo que queremos es venderlo, no vamos a hacer otra cosa con ello. Entonces también los compradores nos exigen un mínimo de calidad. Se descuenta el importe total que se le paga al cliente. Sí es verdad que cada vez creo que comunicamos de forma más clara cómo tienen que estar los artículos, que no le falten páginas, y en el caso de libros, que no falten páginas, que no estén rotos, que, en fin, lo básico, para que los clientes no nos manden productos que después no podamos aceptar. Dicho esto, los verticales de productos en los que estamos ahora mismo, la gente suele cuidar mucho el producto. Es raro que te llegue producto que esté en mal estado. Los libros se cuidan, los dejan en una estantería después de leerlos y no, tampoco es que pierden muy poca funcionalidad con el uso. Pero ¿qué pasaría si reciben artículos en mal estado? ¿Se los queda Hamelin? ¿Los devuelves? Claro, inicialmente empezamos poniendo a disposición de los vendedores esos artículos, pero a nivel operativo era bastante follón. Después los clientes, un 0,001% de los clientes los querían de vuelta, y entonces terminamos por no hacerlo porque era una cosa que tampoco tenía mucho sentido, incluso a nivel comercial. La gente no quería de vuelta esos artículos, y nosotros pues pasan o bien al canal de donaciones, donde pues trabajamos con diferentes ONGs y demás que hacemos proyectos con ellos, o bien a la parte de reciclaje, donde ese producto nos lo recogen empresas que después hacen con esos productos aprovechan el papel para hacer otras cosas. O sea, es economía circular total. Total, allí no se tira nada. Total. Vale. O también al canal de... Sí, pero el canal de decoración, hay veces que si el artículo no es que esté en mal estado, pero a lo mejor está muy amarillento, muy antiguo y demás, sí es cierto que pasa a nuestro canal de decoración, donde tenemos acuerdos con grandes cadenas hoteleras, y cuando vais al hall de cualquier cadena de hotel, muchas de ellas de las grandes, pues veréis que están decorados con libros de decoración y tal, pues eso somos nosotros los que les suministramos todo ese producto. Muchas veces quieren cosas muy antiguas, que tengan como clásicos y demás, entonces también pasan esa parte, pero bueno. O sea que si voy a un hotel y veo un libro de estos y lo cojo, lo mismo está roto porque es solo decoración y ya está, ¿no? Sí, sí, no roto no. Roto Sí. te diría que cuando los ves que son muy clásicos, antiguos, que están amarillos, tal, puede ser. Hombre, que esté roto no, libros rotos no vendemos. Oye, y los verticales decías, ¿no? Que eran música, vídeos, libros, pero a mí lo que me llama la atención, yo entiendo al que los quiera vender, ¿no? Porque a mí me suena un poco nostálgico, me imagino que son CDs, DVD. ¿Y quién compra esos libros? ¿Cuál es el perfil de la persona que compra en esta época un DVD o un...? Libros es, creo yo, aparte. O sea, el mercado de libros en formato físico sí crece año a año. España es un mercado grande, es verdad que no crece a doble dígito, pero que ese mercado sigue siendo un mercado bastante grande. O sea, el libro, no es que el libro en formato digital esté sustituyendo al formato físico. Si lo ves en las gráficas, el libro en formato digital pues está creo que en un torno un 10%, algo así, incluso ha bajado en algunos años, es decir, no viene a sustituirlo. Después, en el formato digital, es curioso, sobre todo nosotros vendemos casi 300 pedidos al día de ese tipo de productos. Por plataformas de coleccionistas tipo eBay, tipo autocolección, se compra mucho. Después hay cierto cansancio a nivel de plataformas de streaming que además son excluyentes en contenidos. Tienes que tener HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, o sea, tienes que tenerlas todas porque aparte lo que tiene una no la tiene la otra y viceversa, ¿no? Entonces nosotros vendemos DVDs por 2,99, 3,99, entonces la gente pues prefiere comprarlo. Sí, y después videojuegos también va un poco aparte, porque toda la parte retro, videojuegos sí es un mercado que creemos que sí tiene más potencial. Dicho esto, el 80% de lo que vendemos es libros y bueno, esos verticales forma parte de la estrategia de Hamelin de ir entrando en todos los verticales posibles. Porque si entráis ahora mismo en Amazon vende Blu-ray, vende DVDs, y Amazon creo yo que sabe lo que hay, lo que se compra y lo que se vende, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de que al final queremos ser una especie de Amazon de segunda mano. Entrando ya un poco a lo que es más negocio y demás, ¿cuál es el core business vuestro? ¿Es más tecnología o es más la parte de segunda mano? Es decir, ¿dónde está
lo que vosotros metéis ahí? Yo te diría que tecnología y operaciones. ¿Por qué? Porque no vendemos una marca, no vendemos productos Hamelin. Entonces, los esfuerzos nuestros van a captar primero a ese vendedor de productos, pero después está en gestionar una cantidad ingente de productos, pues millones de referencias. En el caso del libro puede haber hasta 7, 8 millones de productos. Entonces, todo lo que es tener unas operaciones muy eficientes y una tecnología después que nos permita dar el precio correcto y dar visibilidad global al producto. En 2024 hemos vendido a más de 94 países diferentes. Te diría que es la clave. ¿Por qué? Porque el Harry Potter y la piedra filosofal que tú vendes es exactamente el mismo que el que vende el de al lado. Entonces, el que tengas el catálogo completo y el que tengas el precio óptimo y la visibilidad global del producto para que cuando alguien busque ese producto, sea en la plataforma que sea Hamelin el primero que lo oferte y que lo tenga, es clave, ¿no? Eso no va tanto por crear marcas, sino va por tecnología de pricing, tecnología de integración con canales de venta, criterios, saber muy bien cada marketplace los criterios que utiliza para posicionar los productos y después que a nivel logístico tú seas capaz de recoger esos productos de casa del cliente, procesarlos y enviarlos a cualquier lugar del mundo sacando un margen de beneficio en cada transacción. Entonces, yo creo que te diría que es tecnología de operaciones. ¿Y tenéis vuestro propio equipo de tecnología o es...? Sí. Es curioso porque en Hamelin nosotros hay mucha tecnología desarrollada en la parte de, pues hay un Shopify y tú compras, subes tus productos y compras, pero en la parte de el cliente tiene algo en su casa que ya no quiere, no está estandarizado, no es un palet de producto que tú estés pidiendo a un proveedor, sino que lo tiene en su casa, que tú sabes de qué manera. Tú le tienes que dar un precio, tú tienes que transportarlo, traerlo, procesarlo, etiquetarlo. Toda esa tecnología veíamos que no hay Shopifys creados para toda esa parte de la etapa de nuestro modelo de negocio. Entonces hemos tenido que ir construyendo poco a poco todo, desde la aplicación con la que el cliente interactúa, la tecnología de precio instantáneo para darle un precio por ese producto, las integraciones con los transportistas a la inversa para traer el producto a nuestras instalaciones, la tecnología de procesado de productos que se usa en planta, la tecnología nativa de integraciones con los canales de venta, la tecnología de inventario, el software que tenemos a nivel de gestión de inventario. Ten en cuenta que han pasado, ahora mismo tenemos 700 y pico mil referencias. Eso para cualquier tienda online es muchísimo. Que eso gestione, sacar entre 1.500 y 2.000 pedidos al día. En todo eso tenemos un equipo de 7 personas ahora mismo de tecnología, liderado por nuestro CTO, y son los que se encargan de hacerlo todo. Yo, la parte que te dicen en todas las escuelas de negocio que es más difícil, que hay que optimizar, es la gestión de almacenes. Uh-huh. Y ustedes decidieron gestionar almacenes. Sí. ¿Por qué? No había otra. O sea, nosotros vemos la similitud con eBay y con Amazon. O sea, cuando nació eBay, pues eBay fue una empresa sigue siendo una empresa muy grande, pero en su momento era la empresa de Internet. Uh-huh. Y después nació Amazon y aunque con inversiones en operaciones, en logística, en almacenes, la experiencia del cliente es tanto mejor a la que se tiene cuando se compra o se vende por eBay que al final terminó ganando la batalla. Y fue a costa de meterse en logística, igual que ha hecho Mercado Libre también. Meterse en logística, meterse en operaciones, tal, pues lo vemos igual. Podríamos haber sido otro marketplace peer-to-peer en el que pues pusieras en contacto a particulares y yo pues me quito. Que tienen su función, don't get me wrong, pero nosotros creímos que era el momento en el que el mercado de segunda mano estaba lo suficientemente maduro, ya no hay ese estigma, ya es un mercado cada vez más grande, la gente lo ve como una compra inteligente, el canal online ha evolucionado muchísimo, en el que había que meterse en la operación. Entonces decidimos hacerlo para controlar nosotros la experiencia del cliente de principio a fin. Y entonces toda esa tecnología de la que hablabas antes también es para optimizar los procesos dentro del almacén. Sí. Inventario y... vale. Claro. Es bastante, ¿no? Sí, es bastante. Es muy grande. Sí. Y tienen que estar optimizando constantemente, me imagino yo. E invirtiendo en tecnología como hemos hecho ahora que os comentaba antes, de una inversión grande que hemos hecho en automatizar y robotizar parte de nuestro almacén, que ese proyecto estará terminado a finales de mayo, principios de junio,
y que es otro salto más en la visión que tenemos nosotros de no ser una empresa con 2.000 empleados y 200.000 metros cuadrados de instalaciones, sino con la tecnología que hay ahora disponible, tanto a nivel de software como a nivel de robótica, ir teniendo la última tecnología que nos permita escalar de una forma mucho más rentable y con centros logísticos más pequeños, con más densidad de productos, gestionados con menos personal y que hagan de Hamelin una empresa que con menos facturación tenga una rentabilidad muy alta. Pues bueno, para eso hay que ir haciendo las inversiones y afortunadamente ya nos lo vamos pudiendo permitir. Porque ahora las instalaciones, si no me equivoco con el número, eran 5.000 metros cuadrados. Sí, las parcelas más grandes son de cerca de 9.000 metros cuadrados, pero de planta tenemos 5.000 metros cuadrados. Es que Que os son invito muchísimos. a venir cuando queráis. Sí, iremos. Porque eso de la robótica yo quiero verlo cómo funciona, porque los he visto en los documentales de Amazon, cómo lo tiene, no sé qué, pero verlo en directo tiene que ser... Bastante chulo. Yo, claro, ahí hablabas tú de optimizar y tal. Bueno, yo me he dedicado toda la vida a la parte de desarrollo de software, de todo lo que es desarrollo de software, desde empezar como programador hasta ser CTO de empresas de software y demás. Y lo que te decían siempre era, la tecnología te da esa palanca, ¿no? Para poder optimizar y para hacer que tu precio por usuario cada vez sea más alto, porque si en vez de gastarte 1.000 te gastas 100, pues estás haciendo por 10. Yo entiendo que vosotros el margen que tenéis por cada producto será pequeño. Y claro, aquí cada céntimo tiene que ser, porque dices 2.000 pedidos. Claro, 2.000 pedidos, si haces un céntimo más por pedido son 2.000 euros al día. Sí. Mira, ahí es otra cosa curiosa porque es contraintuitivo. Hamelin tiene un margen de contribución muy alto. Nos alejamos un poco de el e-commerce tiene que tener márgenes pequeños. ¿Y por qué? Porque gracias al cliente de Hamelin, que es el que prioriza conveniencia y comodidad, puedes jugar con un precio de compra que es comparativamente bastante más bajo que el que un e-commerce tradicional tiene. O sea, un e-commerce compra uno y vende a 1.3, a 2 como mucho, compras a 1 y vendes a 2. Pero Hamelin, la diferencia que hay entre el precio al que vendemos y el precio al que compramos es muy grande. ¿Por qué? Uno, porque asumes toda la logística, por lo tanto le puedes ofrecer al cliente un precio de compra pues más bajo. Y dos, porque venden en volumen. Nosotros no compramos al cliente un producto, un artículo. Nosotros tenemos la cesta media de venta en 2024 han sido creo que 57 unidades. O sea, los clientes venden en volumen y por lo tanto al final, si lo ves en absoluto, ganan un dinerillo bastante importante por cada venta. Entonces, bueno, pues ahí sacamos márgenes de cerca del 50% de margen de contribución que después nos permiten ya llegar a rentabilidad y cubrir los costes fijos con nuestras ventas. Hamelin tiene 5 años ya. Hamelin nace, bueno, se funda en junio del 2020, pero lanzamos a mercado a principios del 21. Entonces, en 2024 hemos cerrado nuestro cuarto año. Ahora este es nuestro quinto. Y entonces hablemos de cómo nace Hamelin, ¿no? Porque una de las cosas que parecieran ser más difíciles, tú tienes una idea, ¿no? Y dices, quiero hacer un negocio. Y vas y con tu amigo, mira, quiero hacer esto. ¿Cómo se le da vida a un negocio como este? O sea, ¿cómo vas de la idea a donde estamos hoy? Esa etapa es preciosa, pero mirándola ya desde donde estamos. En el momento es lo que decimos siempre, se ve bonito y se ve gracioso y tal, con perspectiva, pero cuando estás en el día uno y tal es muy complicado, ¿no? Nosotros dimos un salto que no creemos que sea lo normal. Nosotros dejamos buenos trabajos directamente, incluso sin haber lanzado nada. Nos vinimos a Madrid, yo vivía en Reino Unido, mi socio vivía en Barcelona, y decidimos dejarlo todo y venirnos con la confianza de que los dos, ya con la presión puesta de hemos dejado nuestros trabajos. Hemos quemado las naves, ¿no? Hemos quemado las naves, folio en blanco. Aquí, venga, no queda otra. O sea, vamos adelante. Y ahí poco a poco empezamos a construir. La idea de por dónde iban a ir los tiros sí la teníamos clara. No teníamos claro que íbamos a empezar por libros, ni cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí lo que empezamos es en su casa, aquí en Madrid, pues con unos cuantos libros que teníamos cada uno. Yo tenía 100 y pico, el otro 80 o 100. Los subimos uno a uno manualmente a Amazon. Les poníamos un precio que más o menos creíamos tal. Se empezaba a vender poco a poco. Yo pues contactaba por Wallapop y por eBay con gente que vendía lotes de libros. Me iba con mi coche
a recogerlos y les pagaba en efectivo y después eso lo subíamos manualmente. Poco a poco íbamos subiendo más productos, nos mudamos al trastero de Fede, que era grandecito. Ahí ya creo que nos cabían como 1.500 productos o así. Después seguimos necesitando espacio. Como muy poco a poco, al principio solo por Amazon, después Amazon eBay, después Amazon eBay Casa del Libro, hasta unos 15 canales que tenemos ahora mismo y más de 700.000 referencias y 5 mudanzas. Entonces es como muy poco a poco. Y yo no sé de dónde sacamos la ilusión y la motivación, porque yo lo veo, había días sin pedidos. Un día con 1 o 2 pedidos era un día normal, un día que antes de comer habían entrado 3 4 pedidos era ya como, wow, tenemos 4 pedidos, a ver cómo los servimos, que no tenemos capacidad, pues lo hacíamos manualmente y lo llevábamos a correos nosotros de forma manual, ¿no? Entonces es como muy poco a poco vas necesitando y vas construyendo, ¿no? Sí es cierto que cuando tuvimos que dar el salto a un almacén más grande ya de 1.000 metros en Vallecas, sí recurrimos a familiares y amigos para ese primer dinero inicial para el cual ya no teníamos ahorros nosotros. Ya habíamos puesto los ahorrillos que teníamos en lanzar, en la primera versión de la plataforma y en las primeras compras y demás. Y ya no, ya dijimos, oye, aquí necesitamos más capital. Las 3 F que dicen, ¿no? Friends, Family and Fools. Sobre todo los fools, esos son los mejores. Sobre todo los fools, exacto. Y claro, esto es porque a mí me interesa todo el tema de startups y demás. Yo estoy en una startup trabajando con ellos. Ujú. Bueno, tengo parte de esa startup, de hecho, y siempre tenemos la disyuntiva de, bueno, queremos que entre dinero, ¿no? Para que te entre dinero, eso te hace crecer. Pero también la cosa de esta de cuando te entra dinero, claro, tienes ya a alguien al que le debes cuentas y demás. ¿Cuántas rondas de financiación tenéis y qué es lo que se pide en cada ronda de financiación? O sea, ¿qué le tienes que reportar a los que te dan? Porque si alguien pone dinero es para que le rindas cuentas al fin y al cabo. Sí, a ver, yo ahí diferenciaría mucho de los Friends and Family y el dinero inicial de particulares, amigos, tal, del inversor institucional. Cambia totalmente. El primer dinero, oye, confían en el equipo, no hay prácticamente nada y no te piden nada. Realmente lo dan por perdido. O sea, mis tíos, mis primos y mi madre, o sea, evidentemente lo hacen para ayudarte, no esperan mucho y, oye, si sacan beneficio de ahí, pues perfecto, ¿no? Cuando ya entra inversor profesional, ya sí es diferente. A nosotros, en nuestro caso, la primera ronda fue en agosto del 21. La empresa tenía 8 meses. Sí, entre 6 y 8 meses. Y después hemos ido haciendo más o menos una ronda al año. Entonces, ese primer inversor, pues sí te piden primero que gestiones la compañía y que crees un consejo de administración, pases de administradores solidarios a un consejo de administración. Te piden que, bueno, primero firmas un pacto de socios en el que te comprometes, básicamente regulan la relación de los socios emprendedores con cosas básicas como, oye, pues no te entre el dinero y ahora te vayas y tal, sino un periodo de permanencia mínimo, oye, los salarios que los podamos regular y no entre el dinero y te pongas el sueldo que te dé la gana, que no te lleves la empresa a un paraíso fiscal, cuestiones en esa etapa bastante básicas, ¿no? Sí, y poco a poco, pues ahí tienes que ir reportando mes a mes los resultados. En mi opinión, te ayuda, sobre todo en las primeras etapas, a profesionalizar bastante la compañía y a ordenar mucho la casa. Sí, porque, claro, tú empiezas, como dices tú, empiezo como todos los grandes, ¿no? En un trastero, en el garaje. Sí. Sí, totalmente. Pero tú no tienes ni idea de luego esto cómo se escala, porque he montado una empresa y, claro, al principio, como dices tú, tengo 4 libros, 4 pedidos, pues bueno, voy aquí, para allí, para abajo. Pero cuando ya empiezas a tener cierto volumen, necesitas a alguien que sepa ya de eso, de cómo funciona una empresa, o lo que dices tú, un consejo de administración, un pacto de socios, todo eso, cuando empiezas con tu amigo, con Federico, ¿no? Sí. Tú ahí ni pensarías en eso, ¿eh? Nosotros queremos hacerlo esto, claro, luego te vienen ellos y como que te ponen orden, ¿no? Pero ese orden viene con contrapartidas de, sí, este es el orden, pero también tú tienes que dar lo que decía, ¿no? Informes mensuales, no sé qué. ¿Ellos te exigen a final de año un retorno para ellos o ellos se quedan?
No, el capital riesgo no espera retornos y menos a muy corto plazo. Ellos normalmente los fondos tienen un periodo de inversión de 5 años y un periodo de desinversión de otros 5, entonces ellos esperan que en una compañía puedan estar entre 7 y 10 años perfectamente. Ellos al final de año no van a estar ni mucho menos pidiéndote retornos. Y tampoco tienen interés en que les vayas devolviendo ese retorno en forma de dividendos o ese tipo de cosas, sino que ellos van a entrar a un precio y lo normal es que salgan cuando se venda la compañía de forma total o parcial, y con ese porcentaje que tienen de la compañía ganen un múltiplo con respecto al precio que han pagado cuando entraron. Entonces, si tienen un 5%, pues que ese 5% valga 3, 4, 10 veces más de lo que ellos han pagado en un momento dado y ellos salen, pero no esperan que genere dividendo, ni mucho menos. ¿Y para preparar esas rondas, la buscasteis vosotros o vinieron a vosotros? Eso es una ciencia, porque nosotros no sabíamos ni lo que era una ronda de inversión, ni lo que era el capital riesgo, ni lo que era incluso una nota convertible, que es como vehiculizamos la inversión de nuestros Friends and Family, que después es un producto que hemos usado en rondas posteriores y que te da bastante agilidad a la hora de formalizar una ronda de inversión. Al principio nosotros sí, empezamos a buscar ese capital en fondos, empezamos a enterarnos y demás igual, pero muy pronto, como la empresa generaba atracción desde el principio, desde enero, ya estábamos facturando. No sé si cuando empezamos a contactar con los primeros inversores, a lo mejor estábamos en 20 o 30 mil euros al mes, que no es mucho, pero sí es mucho para una empresa que tiene 5 o 6 meses. Entonces sí que desde que abrimos oficialmente un poco la ronda de inversión, nos empezó a llegar mucho interés. Es por ello que los primeros inversores de Hamelin, pues son, en mi opinión, son de los más potentes, te diría, que hay en España para esa etapa de la compañía, que son Caviedes and Partners, ITNIC y Angels Capital, que es el fondo de Juan Roch de inversión en tecnológica. Entonces, pudimos hacer un grupo de inversores, vamos, que después nos ha dado mucha visibilidad bueno, y un sello, ¿no? de que gente potente confía en nosotros. ¿Y sabes por qué confiaron? O sea, ¿cuáles son los parámetros que te... Pues yo creo que en esa etapa equipo y cierta atracción. Que como dice Caviedes, que viera vida inteligente ahí. Sí, porque muchas veces pues, vas con un PowerPoint pero sin haber lanzado incluso tal. Los inversores nuestros no son de ese perfil. Tienen que ver cierto movimiento ya. No sé si en nuestro caso facturación, pero en otros modelos de negocio, pues no sé, usuarios, visitas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero que hay interés ahí, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues vieron un equipo muy complementario, que somos Fede y yo, perfiles totalmente complementarios. Él en la parte técnica y de operaciones y yo más en la parte de ventas, de desarrollo de negocio y marketing. Y después una atracción que era, oye, pues bastante notable para el tiempo que llevaba la empresa operando, ¿no? Entonces con esas dos cosas montamos la ronda. Y se creyeron del futuro de la compañía. Y a nivel de socios, porque esto sí que lo he escuchado yo mucho, de que al final un fondo lo que primero mira es los socios. Claro, al tener un componente tan tecnológico, no os dijeron nada porque no hubiese un socio tecnológico, porque muchas empresas lo que buscan es que tengan ese también pero dentro. Fede es, de hecho, él es ingeniero industrial, pero desde muy pronto se enfocó en desarrollo de software. Él desarrolló la primera versión de la aplicación y sí, él es el socio. Vale, no, como decías, operaciones creía que estaba más... No. Operaciones porque vienen de ingeniería industrial y también esa parte la domina mucho, pero él tiene background técnico. Vale. O sea que... Entonces ahí vieron el match. Ahí vieron el match, claro. O sea, totalmente. ¿Y qué anécdota reseñable tienes de esa primera ronda? Pues mira, anécdota, básicamente lo hacíamos todo además muy desordenado. Cuando hemos levantado rondas posteriores, ahora que estamos preparando una que la tendremos cerrada pronto, veo una inexperiencia en esa etapa por nuestra parte brutal de hacerlo todo sobre la marcha, de no saber lo que es una cosa, la otra, de no asesorarte bien, en fin, veo como mucho caos versus cómo ahora hacemos una ronda de inversión bien estructurada con su data room, los abogados desde el inicio, orden, o sea, y te quita estrés, ¿no? Como anécdota de esa ronda, por ejemplo, nosotros apuramos, lo hemos hecho varias veces, pero bueno, apuramos muchísimo la caja de la empresa.
Tanto que nos plantamos en agosto, verano, finales de agosto en el que teníamos que pagar pues salarios, proveedores, etcétera, y teníamos dinero o para sueldos o para proveedores, pero no para las dos cosas. Entonces nos vimos con un problema de caja importante. Esta ronda era en la que entró Caviedes. Eso evidentemente yo creo que él no lo sabrá, porque claro, tú tampoco vas a transmitirle eso al inversor, pero el dinero entró el 31 de agosto de la ronda y entonces pudimos pagar sin problema proveedores y salarios. Pero apuramos mucho la caja y como aprendizaje no meterse en una ronda de inversión en verano porque las cosas van más lentas. La gente tiene vacaciones, entonces no... Pero bueno, sí, ahí sudamos bastante y de hecho es de los momentos más delicados que yo recuerdo en la empresa. ¿Qué hacemos? Eso es lo que dicen, que las empresas mueren por el cash flow. Te quedas sin caja y dices, sí, el negocio está muy bien y tal, pero no puedo pagar, no puedo seguir. Aunque yo sepa que esto sí sigo, pero claro, dices, es que no tengo para seguir pagando. Y el cash flow es lo que te mata. Es la sangre de un negocio y caja tiene que haber. O sea, un negocio, el objetivo es que la caja nunca pase por cero. Entonces, eso es la clave. ¿Cuánto tiempo pasa desde que crees que necesitas la ronda de financiación hasta que efectivamente la obtienes? Buena pregunta, depende. En el caso de la primera ronda nuestra de Caviedes, pues yo creo que en abril o así fue la primera reunión que tuvimos con él y se cerró en agosto y te diría que incluso tardó más porque fue verano. Si hubiera sido en otra época, en 2-3 meses la hubiéramos tenido cerrada. Diferente fue 2023, año en el cual el capital fue una absoluta sequía. Fue súper complicado el levantar capital, los fondos estaban miedosos, los tiempos se alargaban mucho, te pedían un análisis brutal y nosotros volvimos a apurar la caja mucho. Y esa ronda yo recuerdo empezarla en diciembre y hasta septiembre del año siguiente o así no conseguí que entrara el capital. Y a través de, pues en ISA, haciendo alguna reestructuración en la empresa que tuvimos que hacerla a principios de 2023 tal, pues salvar los trastos. Pero ese fue el segundo episodio, son esos dos, verano del 21 y principios del 23, los dos episodios que recuerdo con más tensión dentro de la empresa. Ya está, la ronda que estamos haciendo ahora empecé en diciembre y con Navidad incluso y la estamos cerrando. En breve la vamos a tener cerrada. Entonces, lo normal que nosotros hemos tardado han sido entre 2 y 4 meses. Septiembre, o sea, 2023 fue una excepción porque había sequía de capital. O sea, no era muy complicado. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté ahora pensándose, quiero buscar una ronda de financiación? ¿Qué debería, o cuáles son los tips o las cosas, errores que has cometido que digas, no hagas esto o haz esto otro? Pues son varios. Primero, pues crear, o sea, el proceso de fundraising te diría que gestionarlo como un proyecto en sí, con sus etapas, con sus fases, con un pipeline lo más grande posible de inversores. ¿Por qué? Porque vas a recibir muchos nos. Nosotros hemos recibido cientos de nos, ¿no? Solamente necesitas un sí, pero claro, para ese sí necesitas tener pues, un pipeline de entre 50 y 100 inversores que puedan estar interesados en tu empresa, tener reuniones con ellos y poco a poco que te vayan diciendo no lo más rápido posible y que los sí pues, vayan avanzando, pero que en paralelo vayas avanzando con diferentes fondos. No después tener la casa ordenada, tus cuentas, tu documentación, hacer un data room ordenado, aunque la empresa sea pequeña y esté muy al inicio, tener todo eso ordenado porque si no después es tiempo que vas a perder. Después otro aprendizaje es filtrar muy bien los fondos a los que vas a contactar. No tiene sentido contactar a todo el mundo. Si hay un fondo que no invierte, que solo invierte en biotech y tú eres un marketplace de productos de segunda mano, pues no tiene sentido que pierdas el tiempo contactando con esos fondos, porque es que te van a decir, oye, pues no entra dentro de mi tesis de inversión, no invertimos en marketplaces o lo que sea. Entonces, ese filtro tiene valor el hacerlo antes de empezar a contactar, para que tú sepas de antemano que los fondos a los que van a contactar son potencialmente inversores dentro de tu sector, geografía, ticket, o sea, hay un montón de criterios. Tamaño de ticket, porque los fondos invierten en etapas seed, en etapas más medio, en etapas después más growth, diferentes tickets. Si tú vas a un fondo growth y tú estás en una etapa seed, pues no.
Después, tienen criterios de geografía. Es que solo invierto en Reino Unido. Bueno, pues si estás en España, no va a invertir. ¿Hay alguna en su portfolio que esté fuera de Reino Unido en la que haya invertido? Bueno, entonces a lo mejor por ahí te puedes colar, pero si no, tal. Sector, ¿en qué invierten? Es que los fondos normalmente tienen criterios marcados de tesis de inversión. Pues solamente en e-commerce, tal cual. Oye, pues estás dentro de esa. En fin, ese trabajo hacerlo previamente y ya después lanzarte. Me acabas de contar algo que no cuentan en los MBA. Yo hice un MBA hace, no sé, 10 años. Ujú, Y esto de gestiona la ronda como si fuese un proyecto en sí mismo, ujú. no te lo dicen. O sea, te hacen que hagas tu proyecto, que hagas el MVP, todo esto, pero esto no te lo cuentan. Así que yo ya me siento con ganancia con estos Me minutos alegro. contigo, porque es más, o sea, acabas de contar más y Ujú. no sé si las cosas hayan cambiado o no de lo que se dice en un MBA. Pues me alegro mucho. Hombre, no es lo mismo lo que te enseñan que luego está en el Claro, barro. Claro. claro. Sí, sí. Yo creo que eso es muy importante, filtrar, clasificar a quién vas a contactar. Ujú. Eso ya te libera un montón, porque la mente que con la que sales tú, ¿no? Porque yo tenía en su momento un proyecto, es a todo el mundo. O sea, aquí el Sí. que me dé, Ujú. o sea, cualquiera. No. Sí, tiene mucho más sentido el dedicar tiempo antes a toda esa parte y todo ese trabajo que lanzarte a lo loco y después vas a perder tiempo en reuniones que no van a tener sentido. Totalmente, vamos, totalmente. Y al estar, porque tú has dicho que bueno, que tienes esta es Lanzadera, ITNIC, o sea, hay varios fondos que ya están invirtiendo con vosotros. Ujú. Esto supongo que te ha abierto puertas a muchas cosas, porque claro, tú a lo mejor. Ahí hay una cosa importante también. Te corto un momento. Funciona mucho mejor, o sea, funciona la puerta fría con los fondos, funciona, pero funciona mucho mejor el encontrar una vía, una intro de algún fondo que ya te haya invertido, de algún amigo, de algún conocido del sector y tal, y que te presente a alguna persona del fondo y te atienden de forma mucho más rápida, tiene mucho más efecto que el ir a puerta fría. Entonces, siempre que se pueda hacer trabajo por LinkedIn o por donde sea, cada uno tiene los contactos que tiene, ¿no? De hacerte la intro con alguien de ese fondo, un amigo en común, ¿qué tal? Oye, ¿conoces a tal de este fondo? Oye, sí, pues mira, hice con él un máster, no sé qué, no sé cuánto, te hago la intro. Tal. Mucho mejor que funciona mucho más que la puerta fría. Ya. A eso iba yo un poco, ¿no? Que al estar ya en un fondo, al estar ya en estos fondos, supongo que os han abierto muchas puertas, Sí. no solo a otros fondos, sino también a otras empresas que a lo mejor podéis hacer colaboraciones o cosas así, ¿no? Sí. Ese networking lo habéis notado mucho después de la primera, por ejemplo, ¿no? Después de la primera habéis notado. Esa parte sí. O sea, nosotros estamos muy contentos, vaya por delante, con los fondos que tenemos en el accionariado nuestro, pero creo que está sobre. O sea, igual está infravalorado la cosa en las que los fondos pueden ayudarte, que va mucho más por ahí. Intros con otros fondos, oye, cómo estructurar una ronda de inversión, cómo ordenar un cap table, cómo hacer un deck, etcétera, que la gestión del negocio. O sea, el negocio lo llevas tú y el negocio, ellos no te van a ayudar en cómo aumentar este margen negociando con este proveedor o qué atasco tienes en planta y que tienes que resolver. Que se olvide la gente si creen que un fondo de inversión le va a ayudar a eso. Hay fondos que entran más en la operativa, hay fondos que menos, pero la empresa la llevas tú. Cosas en las que sí te pueden ayudar son cosas de ese tipo, más genéricas, ¿no? Ellos están relacionados con muchísima gente y a la hora de abrir una ronda de inversión, pues las intros las consigues. El cómo estructurarla, el hacer un deck, todo eso sí, pero a gestionar tu negocio no. Pero luego entiendo que, por ejemplo, Lanzadera, yo sí sé que tienen gente que te ayuda en temas de tecnología porque ellos tienen otras startups y tal, y ahí sí que te pueden echar una mano, ¿no? Sí, la Lanzadera, o sea, el complejo es más Marina de Empresas, tienen EDEM Lanzadera y Angels, que es el fondo de inversión. Entonces, todo en lo que invierte, nosotros estamos invertidos por Angels, pero Angels invierte solamente en empresas de lanzadera. En pocas. O sea, Angels no sé si tiene un portfolio de 30 o 40 empresas, por lanzadera pasan centenares de empresas todos los años. Entonces, ese ecosistema sí es cierto que te ayuda mucho, pero cuando nosotros entramos en lanzadera, nosotros no habíamos ni hecho todavía una ronda de inversión. Pero sí nos ayudó a pasar por lanzadera el que después Angels te invirtiera. Pero bueno, también tendríamos nuestro mérito porque Angels invierte en muy pocas empresas de lanzadera, entonces también algo verían. Mm.
Otra cosa, me van surgiendo Sí. aprendizajes sobre la marcha, ¿eh? Caviedes fue el primer inversor que abrió la lata con nosotros y el primero que confió sin que nadie más hubiera dicho, oye, yo voy y tal. Una vez invierte o se compromete a invertir uno de ellos, es muchísimo más fácil que vengan el resto. Mucho más. O sea, vienen. Yo estoy seguro de que que ITNIC invirtiera o que Angels invirtiera, seguro que les gustaba el modelo de negocio del equipo, pero que Caviedes ya hubiera dicho que iba a invertir, tuvo un componente importante en que ellos decidieran después invertir en la empresa. Si esto ven, oye, si este fondo le gusta, vamos a poner un poquito más de atención a ver qué nos estamos Claro, perdiendo que ellos han visto, ¿no? exacto. Y si ya han hecho ellos el análisis y ya tal, oye, venga, vamos nosotros también. O sea, que digamos que puede importar bastante el primer sí. Sí, Ese es el que te abre las puertas. fundamental. O sea, clave. Absolutamente clave. Genial. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la parte de cómo se gestiona una sociedad con dos amigos, ¿no? Porque, claro, una cosa son amigos y otra cosa son ya negocios, ¿no? ¿Cómo es eso en los momentos tensos, ¿no? Cuando hay un choque porque tú quieres A y Fede quiere B, o cuando las cosas se ponen muy mal, en la que hay mucho estrés? ¿Cómo se gestiona todo eso para seguir siendo amigos, pero a la vez hay que ser socios, ¿no? Y hay muchas veces que te está pegando en la empresa y luego fuera... Que no hay acuerdo, no hay Sí. acuerdo de negocio y pero fuera tenéis que seguir siendo amigos tomando la cerveza juntos. Yo creo que ahí ha ayudado el ser amigos y después somos gente, yo creo que bastante coherente en cuanto a que nos sentamos a hablarlo absolutamente todo. Hay cosas en las que diferimos, pero cada uno pone sus razones encima de la mesa y una vez que nos levantamos y hemos decidido ir en una dirección, se va en esa dirección. Y lo hemos hablado absolutamente todo y ha habido momentos de mucho estrés, ¿no? Pero yo, en mi opinión, a mí me ha ayudado que fuéramos amigos desde pequeños a después gestionar, pero al final pasas más tiempo que con tu novio que con tu mujer, ¿eh? O sea, que estás todos los días y aparte gestionando un negocio en momentos de estrés muy altos. Entonces, la relación ahí se puede tensar. Eh, hablarlo, absolutamente todo, ser absolutamente transparentes. Y uno de los consejos que sí daría es que le dediquen mucho tiempo a elegir con quién vas a iniciar un camino de este tipo, porque después es más largo de lo que parece y pasas por una montaña rusa de todo tipo de problemas y básicamente en la empresa, sobre todo al inicio, es levantarte a ver qué 10 problemas hay hoy que tengo que resolver y te levantas básicamente a eso, ¿no? Pero, a ver, nuestra experiencia es buena. También, bueno, aconsejaré también que hayas trabajado previamente con la persona, porque no es lo mismo ser amigos que después trabajar como trabaja uno, como trabaja otro. Entonces, eso sí lo aconsejaría siempre que se pueda, pero suena mucho a un matrimonio. sí, Hay es que que muchas escoger, veces, hay que escoger bien con quién te casas, hay que escoger bien con quién haces un negocio, ¿no? sí, incluso tener un buen noviazgo Ujú. y tal, siempre que sea posible. Después hay matrimonios que, oye, pues te casas muy rápido, sin un noviazgo largo y después funcionan muy bien, ¿no? Pero igual hay más posibilidades de que vaya mal la cosa. Pero muchas veces dicen lo de no emprendas con amigos. Pero, o sea, tampoco voy a emprender con desconocidos. Para mí tiene más valor alguien a quien ya conozca y cuyos valores comparto y a lo mejor sí he tenido incluso cierta trayectoria profesional en los que sabemos cómo trabaja cada uno tal, que alguien que de primeras no conozco nos ponen en contacto y no lo sé. Yo por lo menos tengo la opinión de que ser amigos es bueno. Eh, Yo creo que la clave que has dado ahí son compartir los valores, sí. porque tú puedes tener amigos que distan mucho de ti, pero son tus amigos, porque al final tú los quieres, porque creciste juntos, por lo que sea. Y lo mismo pasa cuando escoges a la persona para casarte, o sea, son valores. Si los Ujú. valores están alineados, puedes tener una historia, digamos, feliz como esta. Y si no, pues los fracasos los vemos y duele porque se termina no solo el negocio o la relación, sino es que no solo el negocio y la relación de sociedad, sino que la relación en sí Ujú. a raíz del negocio. Entonces, Yo emprendí a mis 20 y poco con un amigo y ni negocio ni amigo al final. Claro. Es que había un inversor nuestro nos dice, prefiero ser amigos y no socios que socios y no ser amigos, ¿no?
como que se pueden perder muchas... No sé, igual también 20, 21 años Sí. es pronto. Pero bueno, a ver, también yo tengo amigos con los que no haría negocios. Y Claro. son de mis mejores amigos, pero no encajaría en un proyecto profesional. Y Claro. después, pues los quiero mucho, ¿no? Y tal, pero bueno, también hay que elegir. Yo ahí. de mis amigos, la mayoría no haría negocios con ellos porque no comparten mis valores y Claro. sin embargo hay gente que no son amigos, pero sí conocidos que nos hemos visto bastante, que diría, yo con esta persona yo creo que sí que podríamos hacer negocio Ujú. porque estamos muy alineados, ¿no? Pero al final, bueno, pues también lo que dices tú, tienes que ver, vale, pero esto en el día a día, luego cómo irá, ¿no? Porque Claro. tampoco es que le conozcan mucho. Claro, si tienes un amigo, tienes la suerte de tener un amigo que has trabajado con él y sabes cómo trabaja y que os comprenderéis bien, dices, perfecto. Ujú. Sí, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que el componente amigo puede... Lo tienes que tener muy claro, porque después tienes que tener conversaciones incómodas. Ujú. Sí. Oye, ¿y quién va a cobrar más o quién va a cobrar menos? Y oye, ¿y si tú, cuál es tu proyecto? Y tú estás echando más horas que yo, o viceversa. Y si tú ahora te casas y tienes hijos, oye, tu dedicación va a ser... O sea, hay que tener muchas conversaciones que son incómodas de sentarte a hablarlas y tienes que estar cómodo con un amigo. Eso sí penaliza, creo yo. Con un amigo esas conversaciones se vuelven más difíciles. Entonces, pues también tienes que tener eso claro. Al final las conversaciones incómodas son las que abren los caminos para todo. O sea, Claro. pero incluso con tu pareja, las conversaciones incómodas de no quiero ir a casa a los suegros este fin de semana. Al final, Claro. esas conversaciones son las peores, pero si no las tienes es peor, porque si te lo quedas dentro, luego te está diciendo, ojo, es que este ahora está trabajando menos, es que no sé qué. O sea, Sí. y si queréis llevar esto adelante, bueno, como lo estáis llevando muy bien, evidentemente hay que tenerlas. Sí, totalmente. Y esa es la parte, y esa es como otra clave, ¿no? Compartir los valores, pero que además la otra persona esté, porque tú puedes saber que tú estás dispuesto a conversar, pero tienes también que saber que la otra persona está dispuesta a conversar para que no pase lo que dice justamente Rubén, que uno lo dice y el otro se queda callado, aguantando las horas de más, por decir algo, ¿no? Sí, no, total. Eso hay un filósofo, Jordan Peterson, que dice conflict avoided, conflict delayed and magnified, que es como evites el conflicto lo único que haces es retrasarlo y que se vuelva más grande. Entonces, la conversación ya te quita muchos dolores de cabeza. ¿Y cómo decidieron la repartición de roles? ¿Fue algo natural? Sí. Fue algo natural. Fue algo natural. Antes has dicho que soy el CEO, pero el CEO es Fede. Lo que pasa es que soy siempre el que sale en la cara visible en los podcasts, pero realmente Fede es el CEO de la compañía. Y lo decidí. Empezamos un poco los dos, o yo un poquito más de CEO y tal, pero después, conforme la empresa fue creciendo, para la naturaleza de negocio que tiene Hamelin, tenía mucho más sentido que por sus habilidades y por su background fuera él, el CEO de la compañía, una empresa con tanta tecnología y tantas operaciones, que fuera yo. Entonces, poco a poco nos hemos ido encajando en los roles en los que más podemos aportar a la compañía. Ahora mismo somos, antes hacíamos de todo, ¿no? Pero ahora mismo somos 40 personas y la parte que a mí mejor se me da es la parte de venta, de la parte de expansión, también un poco de visión estratégica, en la relación con socios, la parte de capital y bancos. Entonces, ahí es donde me encajo yo, que es donde creo que más puedo aportar a la compañía. Y Fede ahora mismo está de CEO de la empresa, que gestiona todas las operaciones. Y ha sido totalmente natural, o sea, no ha habido nada... ¿Crees que ha sido clave justamente el ser dos perfiles completamente diferentes para el éxito, digamos, de Hamelin? Yo creo que sí. Sí, porque él hace cosas de las que yo sería absolutamente incapaz. Totalmente. Y yo creo que yo hago cosas en las que él no se sentiría nada cómodo. Una ronda de inversión, él es un perfil más introvertido, una ronda de inversión durante meses, teniendo reuniones diarias con varios fondos de inversión, en fin, no, sus habilidades van por otro lado. Entonces lo que hemos dicho, oye, ¿cuáles son las tuyas, cuáles son las mías? Y vamos a ponerlas al servicio de la compañía donde mejor encajen. Sin ningún tipo de ego, además. Yo ahí sí que es verdad que muchas veces me han planteado gente, oye, ¿y tú que eres tan bueno técnicamente y eso y haces cosas aquí y tal? Y no te planteas emprender y digo, es que me falta alguien que me complemente la parte de clientes, venta y todo eso, porque yo no soy bueno en esa parte. Yo soy muy bueno técnicamente, pero luego la parte de
proveedores, clientes, reuniones y todo eso, yo ahí no soy nada bueno. Entonces digo, bueno, el día que encuentre a alguien así, me lo puedo plantear, digo, pero ¿de qué te vale tener el mejor producto del mundo si eres incapaz de que alguien lo venda? Porque yo no soy capaz de venderlo. Dicen, todo se puede aprender, ¿no? Bueno, yo creo que los vendedores es casi distinto, natural, ¿no? Porque tienes que tener un tipo de personalidad muy distinta, ¿no? Sí. Yo soy muy analítico, soy muy lógico, ¿no? Pues A, B, C, esto es así, algoritmos, todo lo que tú quieras. Pero la parte de venta, la parte de relaciones y tal, eso es natural de la gente. Porque yo veo gente que llega y tiene 200 amigos en una cena que dices tú, conoce a todo el mundo. Y yo en las cenas estoy como más así. Entonces, cuando vas a un fondo, claro, tienes que tener esa relación. Lo valoran mucho, ¿eh? Los fondos a la hora de invertir. El que seas un equipo complementario, porque después realmente la empresa lo necesita. Es cierto que tú no empiezas la compañía con todas las patas al 100%. Claro. O sea, sois dos fundadores. Bueno, en que eres tú, bueno tú, en que soy bueno yo. Bueno, pues hay 2 o 3 áreas de la empresa, seguramente finanzas, por ejemplo, tal, en la que no tenemos nosotros el background y tendremos que contratar o apoyarnos en gente que sea buena en esa parte, ¿no? Pero, claro, pero si sois los dos del mismo perfil, los dos buenos en lo mismo, pues la empresa se ve penalizada por eso y los fondos lo Claro. penalizan en decirte que no, o incluso en el precio que te ofrecen por entrar en tu compañía. Evidentemente. Claro, pero a lo mejor la parte de finanzas es un poco más, tampoco, entre comillas, más igual porque puedes contratar a un director financiero que al final las finanzas se llevan y ya está. Pero ventas y tecnología. Claro, pero ventas y eso, de la visión de negocio, eso, la tiene que tener alguien dentro del equipo fundador. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y tecnología, a día de hoy es que todas las empresas son tecnológicas. Sí. Sí, no, fundamental. O sea, ventas y producto y desarrollo, sí. Sí es cierto que depende del modelo de negocio, también la parte de operaciones, que nosotros que movemos muchos paquetitos, pues vendemos 40.000 pedidos al mes, más lo que compramos, que son decenas de miles de productos también. Al final hay que también tener a alguien en el equipo que eso tenga una mente que se sienta cómoda gestionando ese tipo de compañías, ¿no? Porque depende. ¿Cómo es la vida dentro de Hamelin en el sentido, cómo crees tú que Federico y Valentín han influenciado a la empresa, a los trabajadores? ¿Cómo crees que llega esa influencia de los fundadores? Es muy curioso porque es como que permea totalmente, ¿no? Al final tú la compañía la has ido creando de cero y sin darte cuenta, tanto para bien como para mal, sin darte cuenta, la compañía va cogiendo una cultura y una actitud que se parece mucho a la que tienen los fundadores. Entonces, sí, pues llegas y el día a día, o sea, hay días que llegan más contentos y hay días, nosotros ahí somos un poco transparentes, ¿no? Entonces, pues oye, pues cuando algo no va bien, pues se nos nota perfectamente, ¿no? Pero sí te diría que una compañía es una extensión de la actitud y del carácter que tienen los fundadores, totalmente. Mirando y que hay que tener atrás, cuidado porque se transmite tanto para bien como para mal. Sí. Claro. Mirando atrás, si volvieses al 2020 y te encuentras contigo mismo y con Fede ahí, ¿qué habrías cambiado? ¿Qué habrías hecho de otra forma? ¿O qué cosas aprendiste durante ese camino que dirías, joder, si lo hubiésemos hecho así desde el principio, nos habría ido mejor? Bueno, pues a ver, lo que pasa es que visto con los ojos de tal, mira, pues pensar que igual todo esto iba a tardar menos, o sea, cuando montas una empresa te crees que guau, ya tal, para arriba, rápido, tal, ¿no? 5.º año y remando, día tras día tras día, ¿no? El componente que tiene el que sea resiliente a que te levantas y todos los días una empresa que es un organismo vivo, pues son todo problemas, porque lo bueno, pues, oye, va creciendo y demás, pero con el crecimiento también vienen los problemas. Entonces, es lo que os he dicho antes, es levantarte y decir, venga, ¿qué problemas hay que resolver hoy? Algunos son más grandes, otros son menos grandes, ¿no? Entonces, el pensar que esto va a ser un proyecto a largo plazo, entre 5 y 10 años mínimo, para crear algo decente y ya si te quieres quedar más tiempo en la compañía, pues quedarte más tiempo en la compañía. Perdona que te corte, porque justo esto es lo que venden ahora por internet, en Instagram, en no sé qué, en un año, no sé. No hay éxito de un día. Y de hecho, cuando veis en
en las noticias y tal, oye, pues tal compañía que se ha vendido por tal, guau, vaya pelotazo, tal. Si te pones a indagar, esa compañía a lo mejor lleva 10, 15, 20 años funcionando y 20 años, tal, Amazon, la gente muchas veces no lo sabe, pero se llevó con libros los primeros 4 años, creo, solamente con libros. Entonces, 4 años es el tiempo que tiene Hamelin ahora mismo. Y yo ya me parece una eternidad de que montamos la empresa. Entonces, que el tiempo muchas veces se pasa por encima de tal, pero que realmente se tarda mucho más en construir algo potente de lo que la gente se piensa, ¿eh? Entonces, que si te metes en algo así es porque vas a estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo y dedicarle mucho esfuerzo Sí, porque de esto no hemos hablado de Hamelin, pero por ejemplo, Amazon tiene más de 20 años, que Claro. parece mentira, pero tiene más de 20 años y hasta no hace 3 4 no ha empezado a dar beneficio. Sí. O sea, porque muchos no, Amazon, pero es que hace 3 4 años solo, que ya estaba muy implantado, todavía seguían en pérdidas. Sí. Es una empresa tan grande Ujú. y todavía sigue dando pérdidas. Claro, eso es lo que no ve la gente, que se cree que en un año va a ser rico y no, esto tiene mucho trabajo. Y yo, por mi parte de informático, AWS, que es una pata tecnológica de Amazon muy grande, es la que les mantenía, digamos, en pie para todas las parte de pérdidas que retail. tenían del otro lado. Porque claro, en AWS están ganando cientos de millones o miles de millones de dólares, pero lo que es el e-commerce de Amazon hasta no hace mucho no era rentable y perdían 500, 600 millones al año. Sí. Entonces, pensar que en un año, hombre, puede pasar, ¿no? Porque hemos visto alguna empresa, pero súper raro. Pero pensar eso, claro, tú tienes que ver a 5 años, como dices tú, hoy que toca, ¿no? A ver. Sí, totalmente. Aunque ahora con AI puede cambiar la historia a lo mejor, ¿eh? De No lo eso sé. te quería preguntar. Sí, a ver, tampoco soy, o sea, no tengo, pero No, es más de que, como todo el mundo ya, la IA, ¿no? Todo tiene que tener IA. Si no tiene IA, ya el producto. Entonces, ¿habéis pensado algo de IA? Aparte de los robots, que al final es IA, Ujú. de robotizar el almacén, ¿habéis pensado algún proceso más que podéis meter IA? todo lo que pueda hacer que mejore la experiencia del cliente, o sea, no porque sí. Una cosa que sí en la que sí estamos trabajando es en un recomendador, o sea, el asemejar el dependiente de una librería cuando llega, porque muchas veces la gente va a una librería pero no tiene un producto en concreto que quiera, sino va a ver qué hay, tal. Asemejar esa labor que tiene el dependiente de asesorarte y de aconsejarte, pues que lo tengamos replicado en nuestra web y decir, oye, pues tengo la semana que viene un cumpleaños de un niño de 7 años, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tal? Y darle producto que nosotros tengamos en nuestro catálogo en base a lo Ujú. que el cliente nos esté demandando. Todo ese tipo de cosas sí la vemos, pero que tengan un sentido comercial, un sentido de que les vayamos a mejorar algo a nuestros clientes, no de por sí tenería. Pero sí que vemos la parte de que se podrán crear empresas con facturaciones muy altas y tal, con muchos menos empleados, como estamos viendo ya con todo este tipo de Sí, sí. tecnología. Y No, aparte que hay avanza. solopreneurs que están facturando Sí, millones sí, ellos solos con temas de IA. O sea, por eso decía puede cambiar la película. que la IA lo que va a hacer es que al final haga falta menos gente para hacer cosas. Por ejemplo, ahora entiendo que toda la parte de recogida y demás, pues evidentemente, no recogida, pero lo que es hablar, ¿no? Tengo este libro, tengo tal, todo eso, pues habrá detrás un operador. Ujú. Llegará un momento en el que en vez de ser un operador, pues sea una IA que sepa responder de ¿cómo está tu libro? Pues está así. Bueno, pues entonces está así, pues me tienes que hacer esto. Entonces, esa parte sí que la puedes optimizar, pero hay mucha cosa que la entrega, la última milla que llaman, Ujú. eso de momento, hasta que no salgan los drones estos que tiene Amazon. Sí, sí, total. También vemos un futuro en el que ahora mismo nosotros la aplicación funciona a través de escanear el código de barras que tienen los productos que trabajamos. Entonces el sistema le da un precio instantáneo. Pero sí vemos un futuro en el que tú ahora mismo a ChatGPT le subes una imagen de este reloj y te dice exactamente qué modelo de reloj. O sea, el reconocimiento de imagen está bastante ya avanzado. Qué reloj es, dónde se vende, a qué precio, etcétera. Entonces, que tú simplemente con tu móvil hagas un vídeo de las cosas que quieras vender de tu casa, que te vayamos reconociendo, habiéndonos conectado con ese tipo de plataformas, lo que nos estás intentando vender, y en base a eso, que una vez reconocemos nosotros el producto, con nuestra tecnología de calcular qué demanda hay en el mundo de ese producto, podamos
ofrecerte un precio prácticamente por todo lo que estás haciendo simplemente con un vídeo. Oye, 300 euros por todo lo que tienes ahí, te lo recojo, te lo pago, ¿sabes? Y que esa experiencia sea simplemente usando un móvil y haciendo un vídeo a muebles, libros, ropa, lo que sea, vemos que puede ser brutal a futuro. Y reconocer el estado, porque si reconociera también el estado en el que están esos libros, muebles o lo que sea, les reduce a ustedes la cantidad de material, digamos, de desecho que les entra en el almacén. Sí. Sí, ahí puedes penalizar un poco con el precio que pagas si no quieres, o sea, curarte un poco en salud ofreciendo el rango bajo de precio porque no estás seguro de qué estado va a tener el producto, pero sí, seguramente se pueda mejorar bastante con esa parte. Vale, bueno, la verdad que... ¿Cuánto llevamos? Pues ya más de una hora, ¿eh? Más de Aquí, una hora, macho. es lo que te digo, aquí empezamos a hablar y... Empezamos, esto es... Sí, sí. Entonces, para ir cerrando un poco, nos Sí. gustaría hablar de planes de futuro, ¿no? De Hamelin en el futuro. ¿Cuáles son los próximos pasos a corto plazo y a medio largo plazo en Hamelin? Pues mira, ahora tenemos un plan muy ambicioso a 4 años, que va a ser además con mucho foco en escalar las categorías de producto que trabajamos ahora mismo, que son libros, música, películas y videojuegos, que tenemos un margen brutal. Tenemos un proyecto muy interesante que os he comentado antes, que hemos hecho una inversión grande en automatización de parte de plantas. Acabamos de lanzar nuestra aplicación de supply en Portugal, Francia e Italia para empezar a captar productos, y ya nos estamos integrando con marketplaces en esos países, y después está LATAM. Entonces, vemos en 4 o 5 años pues, un crecimiento muy, muy grande en la compañía, enfocados en esos verticales, con un componente internacional grande y bueno, y todo desde las instalaciones que tenemos ahora mismo, porque para eso estamos haciendo la inversión. No queremos tener grandes centros logísticos, sino queremos que sean más bien más pequeños, pero altamente automatizados, gestionados con poco personal y con una densidad de almacenamiento mucho más grande. Entonces vemos una empresa a 4 o 5 años, más allá de 4 o 5 años, o sea, no sé lo que vamos a hacer la semana que viene. No, aquí van surgiendo oportunidades y bueno. Porque un poco ser empresario es eso, ¿no? Vivir el día a día y además imaginarte el futuro constantemente, ¿no? Claro, o sea, de hecho es que a mí lo que me motiva es el futuro. Lo que me motiva a levantarte todos los días, a ir con energía y demás es, oye, ¿cómo va a ser esto? Porque si éramos en un trastero con un folio en blanco y tal, y ahora somos esto, en 4 años, ¿cómo puede ser dentro de otros 4? Pues puede ser brutal, ¿no? Ya aparte con un equipo consolidado, con un mercado que empieza, que tira y demás. Pero claro, por otro lado, tú te levantas hoy y hoy tienes un problema que hay que resolver. Entonces es como esa mezcla entre me motiva tal, pero tengo que estar en el día a día porque, venga, a tus equipos tienes que gestionarlos a nivel que, oye, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Que tenga impacto, porque a recursos ilimitados podrías estar haciendo absolutamente todo, pero la clave aquí es, con recursos limitados, ¿qué decides que vas a hacer esta semana o este mes o este año? Y sobre todo, ¿qué decides que no vas a hacer? Porque ahí está la clave. ¿Y qué decides que vas a hacer que te va a lograr llevar a la visión de dentro de 4 años también? Efectivamente. Hay veces en las que pues priorizamos proyectos que vayan a tener un impacto en ventas más a corto plazo. Hay otros en los que priorizamos pues que la base, la tecnología de nuestras aplicaciones pues sea más sólida, y son cosas que no va a tener impacto en ventas a corto plazo, pero que sí va a hacer que la compañía a futuro sea más... En fin, eso va dependiendo. Y esos objetivos soñados, ¿qué tipo de objetivos tenéis? ¿De impacto ambiental? ¿De facturación? ¿Objetivo llega a 100 millones de euros? Nos gustaría mucho. Es un hito... Sí, el año pasado acabamos cerca de 4. Este año esperamos depende cómo vaya, pero entre 7 y 10. Veremos a ver en cuánto acabamos. Y bueno, llegar a los 100 millones es un hito que a cualquier empresario le motiva mucho. Pero bueno, también llegar a 20, a 50, o sea, nosotros ya ves. A nivel de impacto ambiental es que la compañía tiene externalidades positivas a lo largo de todo el proceso. Ten en cuenta que damos liquidez casi instantánea al que vende. Ofrecemos un catálogo amplísimo de productos con 90% de descuento al que compra. O sea, hacemos de verdad los productos nuestros muy asequibles a prácticamente cualquiera, ¿no?
Y es que aparte estamos dando una segunda vida a productos que de otra manera acabarían en vertederos, etcétera. Entonces, la empresa de por sí tiene un impacto en su entorno bastante positivo. ¿Tú crees desde que estás con Hamelin, has visto algún cambio en cuanto, no tanto en cuanto a la sostenibilidad? O sea, ¿ves algún cambio en el patrón de la gente que vende o de los que compran? Sí. Los 3 motivos principales, nosotros le preguntamos a nuestros clientes, a los que nos venden, los motivos por los que lo hacen, ¿no? Entonces, la primera siempre ha sido liberar espacio en casa. La segunda, ganar dinero rápido, ese cash que damos nosotros a los clientes. Y la tercera, la parte de sostenibilidad, de dar una segunda vida a esos productos. Pues esa tercera cada vez va ganando más fuerza, cada vez hay más gente que dice, oye, es que, y aparte los productos nuestros, el libro, todo esto, la gente no los tira a la basura. O sea, tirar un libro a la basura es muy raro, Sí. la gente no lo tira. Entonces, volver a ponerlo en circulación es algo que valora mucho. Y después, en la parte del que compra, el estigma a comprar segunda mano se está perdiendo. Cada vez la gente lo ve más como una compra inteligente. Si es más barato y prácticamente a nivel de estado está igual. Hay mucha más aceptación a todo ese tipo. Entonces creemos que es un momento bastante bueno. Sí, porque hay otros países de Europa, por ejemplo, en Francia la segunda mano es bastante normal. Sí, Pero aquí en España menos, ¿no? sí. Entonces sí ha cambiado la visión de usar cosas de segunda mano. Totalmente. Para casi terminar, ¿no? Yo me imagino que todo este proceso de Hamelin de estos últimos años, seguramente a nivel personal ha tenido un calado. Ujú. ¿Qué 3 aspectos crees que han cambiado en ti, o si puedes decir en Federico, pre-Hamelin a post-Hamelin? Pues fíjate, nosotros empezamos, nos hemos casado, o sea, hemos vivido prácticamente un montón de cosas durante estos 5 años que llevamos. ¿Qué te podría decir? Pues lo primero, Perdona, en hábitos que creas que ahora, mentalidad. Cosas de estas. ¿Quién eres ahora que no eras hace? sí, antes éramos mucho más histéricos. O sea, había un problema y era un mundo tremendo. Era, bueno, se acaba aquí el mundo. Es cierto que eso yo lo comparo como un niño recién nacido. Cualquier vientecito podía hacer que la empresa se balanceara cada vez más. Hay menos cosas que puedan hacer que la empresa corra riesgo de entrar en quiebra o cualquier cosa. Pero antes, la gestión de los problemas éramos mortales. O sea, éramos tremendos. Después, ahora mismo echamos muchísimas horas, pero yo creo que antes, por lo menos yo, Fede creo que siempre ha sido mejor que yo en esa parte, trabajaba más por fuerza bruta. Lo que os he dicho antes del proyecto, de plantearlo como un proyecto, a lo bruto. O sea, me creía que por echar más horas y más a lo bruto, pues las cosas salían, cuando muchas veces tiene más sentido pararte, ver las cosas con perspectiva y ver que tomar este paso antes que el otro puede tener más sentido porque después te vas a ahorrar tanto. O sea, plantear el proyecto un poco a nivel global y no ir tanto a lo bruto. Dormir, antes dormía bastante menos y ahora yo creo que es como pasas de... No, a ver, la empresa todavía es muy pequeña y estamos en la operativa al máximo, ¿eh? Pero sí es cierto que antes pasa, si eres 2, de tomar 45 decisiones de poco impacto todos los días, a ahora tomar 2 o 3, pero de mayor calado, que tengas una reunión con un inversor y que estés fresco porque lo que digas ahí va a ser clave para tal. Oye, pues que estés descansado tiene mucho más valor a que vayas a llegar porque no hayas dormido bien, porque te hayas quedado hasta las 3 de la mañana trabajando, a esa reunión mal, que esa reunión a lo mejor depende que te den 2 millones de euros o que no te los den. Oye, pues tiene sentido que descanses y vayas fresco a esa reunión porque el valor que tiene el que tomes una decisión buena ahí es brutal, ¿no? Todo ese tipo de cosas. O sea, si te entiendo bien, como que ahora como que le das la justa dimensión a los problemas, ¿no? Y como que cuidar más de la persona física para poder afrontar lo que venga, ¿no? Totalmente. De cuidarte porque las decisiones que vas a tener que tomar son menos, pero de más calado. Entonces tienes que estar descansado para tomarlas bien. Sí, y después nuestra relación, la de Fede y mía, ha evolucionado muchísimo. Pues antes pues, discutíamos más, teníamos más discrepancias, tal. Ahora hemos mejorado muchísimo los dos en cómo gestionar los problemas que nos vienen, ¿no? Entonces decimos, bueno, va, tal.
esta es la información que tenemos, este es el problema, estos son los plazos, venga, ¿qué opciones hay? Venga, tal cual. Nos sentamos y no es la histeria del principio, ¿no? La histeria del principio era tremenda, mucho estrés, mucho no sé, hemos evolucionado más, y yo creo que nos queda mucho todavía, ¿no? Pero bueno, de hace 5 años para acá, Claro. sí hemos... Valentina, ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes un poco de Hamelin Yo y encantado. de cómo se crea una empresa y sobre todo la parte de financiación, que era algo también interesante de conocer de quien quiera empezar a hacer su empresa, que Ujú. yo creo que es una parte difícil. Bueno, podríamos haber entrado en pactos y demás, pero tampoco queremos ser muy técnicos, sino un poco más A la por segunda encima. parte. Nada, ya lo último, hacerte la última pregunta que tenemos aquí en el podcast, que siempre hacemos a nuestros invitados, que es ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí, que crees que puede aportar Ujú. algo, que puede enseñarnos algo, o simplemente que tú admiras y dices, pues mira, esta persona yo creo que estaría bien? Pues mira, que lo he nombrado varias veces. Yo creo que si, como tratáis temas de inversión, si os vais a meter un poco más también en el emprendimiento, pues uno de los inversores icónicos y aparte que es socio nuestro en Hamelin, es Luis Martín Caviedes. Y yo creo que lleva invirtiendo, como él dice, desde el siglo pasado, en empresas de base tecnológica con BlaBlaCar, Privalia, o sea, empresas bastante potentes. Es socio de Hamelin. Y vamos, más conocimiento que él en todo este sector, poco. ¿Nos ayudas a contactarlo? Sí, yo os ayudo. Vale. No prometo nada, pero Vale. No, hombre, tú lo contactas y luego ya él verá si quiero, ¿no? Pero Total. pues nada. Oye, que muchas gracias. a vosotros. ¿Dónde pueden encontrar toda la gente que quiera? Aparte de que si compras en Amazon seguramente estaréis por ahí, pero Sí. si quieres directamente comprar, Descargar la app de Hamelin, tanto en Android como en iOS, para vendernos y tienda.hamelin.com para comprar. Entonces ahí también en los perfiles en Instagram de hamelin.oficial nos pueden encontrar. vale, lo dejaremos en la descripción del vídeo para que todo el mundo pueda ver ahí todo lo que tienen. Que... Y hay que suscribirse a este canal. Hay que Sí, suscribirse. sí, sí. Si llega hasta aquí, yo creo que ya están suscritos. Muchas gracias, Valentín. Muy bien, a y- vosotros. Y que os vaya muy bien. Un placer. Adiós. Chao.